Yo le agradezco en este momento a José Medina Mora, que es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que nos acompañe con este tema del paquete económico. Qué gusto saludarte, José. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Anita. Qué gusto saludarlos. Oye, ¿qué opinión te merece de entrada para darle una dimensión a lo que estará buscando la administración pública para gastar, ¿no? ¿De dónde lo va a obtener y cómo lo va a obtener? Yo creo que son dos cosas que hay que ponerle atención. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Qué opinas? Sí, bueno, en primera instancia esta cifra de 7 billones de pesos que mencionas, Javier, pues es un incremento de más o menos el 9% en este presupuesto de egresos, y hay que compararlo con el presupuesto de ingresos, que son 6.2 billones de pesos. Quiere decir que hay un faltante de 875 mil millones de pesos, que es equivalente como al 3% del Producto Interno Bruto, y que esto tendrá que venir de un endeudamiento. Eso, en principio, Javier, nos parece razonable, digamos, es manejable. Esto llevaría el endeudamiento del país a alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Nos parece que es manejable. En ese sentido, digamos, de un primer análisis, esa parte la vemos bien. También el que no existan nuevos impuestos ni tampoco aumento a los impuestos existentes, tal como lo había anunciado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esto nos parece adecuado, así como este nuevo régimen que crean, un régimen simplificado de confianza para las micro y pequeñas empresas y emprendedores, en donde a partir de un cálculo de flujos, de ingresos y egresos, puedan pagar sus impuestos de una manera muy simplificada. Creo que esto ayudará a que pues gran parte de los negocios que están en la informalidad sean incorporados a empresas formales. Por otro lado, Javier, pues sí preocupa que son optimistas los cálculos que hace la Secretaría de Hacienda cuando dice que la economía va a crecer 4.1%, y vemos los analistas internacionales que hablan de un 2 a un 3% de crecimiento. Por otro lado, también muy optimista el que plantea el presupuesto que se van a producir 1.826 millones de barriles diarios, cuando sabemos que de enero a junio el promedio ha sido 1.681 millones de barriles diarios. Otras observaciones que hemos hecho, Javier, Anita, nos preocupa que no hay apoyo para la micro y pequeña empresa. En la recuperación económica sabemos que las grandes empresas tienen los recursos para recuperarse, pero han desaparecido los programas que había en este presupuesto 2021 para apoyo financiero, microcréditos a micro y pequeñas empresas. De hecho, la Secretaría de Economía sufre una reducción del 48% de sus recursos. Son 3,000 millones de pesos que estaban dedicados precisamente para el apoyo a las micro y pequeñas empresas. En cuanto al turismo, pues el 95% del turismo, del presupuesto, está dedicado al Tren Maya. Ya de por sí se habían quitado recursos a la promoción del turismo. Nos parece, Javier, Anita, que el turismo es una actividad económica muy importante para el país y que debiera tener recursos esta promoción, precisamente para atraer más turistas al país. Sobre todo, es uno de los sectores más golpeados a partir de la pandemia del COVID-19. En este punto que es importantísimo, el de el apoyo a los pequeña y mediana industria, a generar un movimiento económico, a generar desde 3, 4 empleos hasta una planta importante de empleo. Yo recuerdo que en su momento, al hacer una comparación de la política que siguió el presidente Trump y el presidente Biden respecto a la decisión que se tomó en México, se reconoció, ¿no? Y el mismo gobierno mexicano decía, no, nosotros no nos vamos a ir por esa ruta, no vamos a apoyar a los que ya tienen, algo que me parece insólito, porque pues hay la microindustria que no necesariamente tiene. Nosotros nos vamos a ir por la ruta de los programas sociales
y con el apoyo a los programas sociales vamos a inyectarle también dinero al consumo. Y veo que probablemente con ese comentario que tú haces respecto a cómo se va a ejercer el gasto, la apuesta es seguir con esa misma política. ¿Qué opinas? Sí, no nada más seguir. En este sentido, Javier contrasta lo que han hecho otros países, otros gobiernos, y no nada más los Estados Unidos, que es una economía muy grande. En Latinoamérica, Chile le apostó con el 6% de su Producto Interno Bruto para inyectar a la economía y así reactivar y recuperar los empleos perdidos. Perú le apostó el 12%, Guatemala el 3.4%, México menos del 1%. Y como bien dices, Javier, ahora ese apoyo que se había dado para los microcréditos, este apoyo a las micro y pequeñas empresas, pues ahora desaparece. Sí nos parece importante. Qué bueno que haya dinero que se canalice a los programas sociales. Ojalá que haya transparencia, ojalá que haya un padrón único de beneficiarios para que el dinero realmente llegue a las personas necesitadas. También hay que recordar que las remesas tienen un récord histórico, 48,000 millones de dólares, que esto ha ayudado a la población gracias a la solidaridad de nuestros paisanos, pero no es Pues porque sí, el gobierno pero no es un éxito de política pública. desde luego que no, y el poco dinero que había para apoyar a las micro y pequeñas empresas desaparece en este programa para el 2022. Esperamos, Javier, Anita, que en el tramo legislativo pues sí se rectifique esta parte y se asignen recursos para esta reactivación económica. Bueno, viene ahora la discusión con los legisladores, José. Yo no sé si ustedes son escuchados en esa discusión, no sé qué tanto se pueda modificar la propuesta que hace el secretario de Hacienda, lo que al final del camino resulte. ¿Tratarán ustedes de hacer alguna propuesta, de hacer alguna modificación? Sí, desde luego que sí, hay una puerta abierta de comunicación con los legisladores. Es cierto que hay pocos grados de libertad, no hay demasiados recursos. Todo lo que se asigne a alguna prioridad, pues tendrá que quitarse de otro lado. Pero sí nos parece que hay margen para que en los mismos rubros, por ejemplo, Javier, en salud, se aumenta 2%, el presupuesto es muy bueno, sin embargo, se canaliza nada más a vacunas, a la atención de la pandemia, la tenemos que atender, pero hay una caída en los servicios de salud, hay medicamentos que hacen falta, sabemos que hay 20 millones de recetas que no han podido ser surtidas, entonces se debería de asignar una parte del presupuesto a cubrir esos medicamentos, al igual que en educación, Javier, que también hay un incremento del 2% en el presupuesto y está orientado hacia las becas, pero hace falta orientar una parte hacia recuperar la infraestructura educativa. Es decir, sabemos que hay escuelas abandonadas, inclusive algunas vandalizadas, y queremos recuperar estas clases presenciales, necesitamos invertir una parte del presupuesto en esta recuperación de la infraestructura educativa. Así es, José, pues te agradecemos muchísimo esta primera aproximación. Creo que hay mucho que hay mucho que entender, desde luego, hay mucho que discutir sobre esta situación, pero me quedo un poquito con, ¿te preocupa el optimismo que pueda haber? No, hay que ser más cautelosos. Te oí con ponerle énfasis a que en el diseño hay demasiado optimismo. Sí, vemos ese optimismo en el crecimiento de la economía, sobre todo cuando ves las análisis nacionales e internacionales sobre cuánto va a crecer la economía y que pues lo que propone la Secretaría de Hacienda es arriba de esos cálculos, igual que la producción del petróleo. Entonces eso nos parece que traerá como consecuencia un menor ingreso y desde luego pues eso se tendrá que cubrir de alguna manera. Hoy en la mañana nos reunimos con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Ajá. y pusimos sobre la mesa estas preocupaciones, muchas preocupaciones de los cambios en el Código Fiscal. El secretario tomó nota, pero lo que nos propuso abrir una mesa con los fiscalistas, porque hay muchos cambios que vienen en el Código Fiscal de la Federación que todavía tenemos que entender ambas partes para ver cómo van a impactar en la economía. Claro, definitivamente. Pues si nos permites, vamos a estar muy cerca de lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, de la respuesta
de la respuesta que puedan tener. Por lo pronto, José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, te agradecemos muchísimo. Buen fin de semana, pasado por agua, pero buen fin de semana. Oye, dime algo, no sé si compete a la Coparmex o si harán algo, pero escuchábamos ayer, por ejemplo, se anunció una serie de ayudas para que las personas puedan rehabilitarse, por ejemplo, en Veracruz, algo para Puebla, hay un censo. Ustedes tienen también una especie de censo de los negocios afectados y buscarán alguna ruta para que sobre todo los micro, pequeños empresarios puedan salir adelante, o quedará únicamente en los apoyos de la Secretaría de Bienestar. No, desde luego ha habido ya una respuesta solidaria, Javier. Tenemos centro empresarial en Hidalgo, tenemos centros empresariales en Veracruz, en Puebla, es decir, en todos los estados estamos presentes en 101 ciudades de la República. Inmediatamente ante esta pues inundaciones que ha habido en Hidalgo, hubo una petición de solidaridad y una respuesta inmediata para ayudar a los ciudadanos que han sido afectados, a los hospitales, a las empresas, y estamos en eso. De alguna manera hay centros para poder recibir estas ayudas y hay también cuentas para recibir el dinero. Entonces, es una respuesta solidaria que tenemos que dar, Javier, ante cualquier desastre natural. Es algo que los mexicanos nos ha distinguido y no es la excepción. Y algo que va a ser fundamental es saber la dimensión. Seguramente estarán haciendo alguna revisión en ese sentido de las grandes empresas. Por ejemplo, hoy Guanajuato está también con algunas comunidades inundadas y hay grandes empresas que también tienen afectaciones. Va a ser muy interesante saber, conocer ese censo de afectación que nos está dejando esta temporada de lluvias, desde las grandes empresas hasta los micronegocios, ¿no? Porque si no tenemos la información, si queremos suponer que nada sucede, pues va a ser muy difícil seguir adelante. Sí, estamos ya recabando esa información, Javier, te digo, a partir de estos centros empresariales que tenemos en todo el país, para poder primero dimensionar los daños y también ver qué tanta ayuda se necesita. Hay, la verdad, una disposición muy solidaria para apoyar a los que han sido afectados en estas situaciones, en estos desastres. José Medina Mora, muchísimas gracias. Gracias, buen fin de semana. Estamos en amarillo, entonces hay que seguir adelante. Gracias, José. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, hasta luego.